En el ajedrez, como en la vida, el adversario más peligroso es uno mismo. La batalla entre el bien y el mal, el blanco y el negro, los celos y la cordura. Así es la vida de Luca, que lucha denodadamente por dejar de ser lo que un día fue, deconstruyéndose desde la terapia, confesando su machismo a su psicóloga, una mujer, enfrentándose a su propio yo, un día jugando con negras y otro día con blancas. Tengo una deficiencia en la inteligencia emocional y una serie de hechos traumáticos que tengo que entender bien y eso, quitarles el poder, integrar del todo en lo que soy yo hoy en día. Cuando te refieres le quito poder, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A qué? ¿A quién? A la vergüenza, al miedo, al arrepentimiento, a la rabia que pensar en ello, pensar que yo hice o que yo estuve en tal situación pueda tener sobre el yo de hoy en día. ¿Tú te criaste en un colegio religioso? Sí. ¿Solo chicos? Solo chicos. ¿Solo hombres? Solo hombres. ¿De alguna manera piensas que tú te has socializado desde joven en un entorno relativamente machista? Sí, desde luego, 100%. Tanto en el colegio, o sea, piensa yo desde los 6 años a los 14 tengo un contacto mínimo con chicas, mínimo. Entre semana, mi hermana y mi madre, y el fin de semana, mi abuela y ya está. También al tener esa separación, no lo entiendes, no empatizas. Claro, o sea, el colegio solo tíos. Era un colegio católico de curas. Adán y Eva, o sea, la mujer nace de una costilla, es un derivado de... pues sí, eso está presente en casi todo, ¿no? Y luego en casa también mi abuelo era muy machista y pasábamos mucho tiempo con ellos, y mi padre de alguna manera también. O sea, no de alguna manera, no. Mi padre también. Entonces sí, yo bebo de eso y se convierte en una parte de mí. Cuando bebes de eso, todas esas cosas de repente también te afloran años después. Sí, o sea, en expresiones en general, comportamientos y también en los comportamientos violentos, y por ejemplo, con una novia que es con la que más avancé en todo esto, empecé a dar cuenta que cuando estamos en público con más gente, o sea, me ponía nervioso que ella hablase, o me avergonzaba por ella y ella se lo notaba de alguna manera, o sea, se lo hacía saber. Por ejemplo, Luca, tu frustración o tu falta de control de la ira, también a veces lo has proyectado contra gente de tu edad, contra chicos de tu edad que sean más débiles, o sobre todo contra mujeres. Sí lo he proyectado, pero entonces entra en juego que a nivel de pareja, yo solo he tenido parejas femeninas, y en esas relaciones más cercanas es donde más espacio hay para eso. Primero puede ser hacer daño a través de infidelidad, en mi caso, ¿no? Por falta de confianza propia. Y luego ya con la pareja más estable, pues sí, criticar, constantemente hacer de menos. Primero la engañaba, ¿no? Y después, al cabo de un tiempo, dije, bueno, ya no quiero hacer esto, se lo conté, pero le dije, no, o sea, no siento que solo quiero estar con una persona, quiero estar con varias. O sea, entonces quedamos en que había una relación abierta. Cuando nos fuimos a convivir juntos, ahí se cayeron como las fantasías que tenía el uno del otro, más las suyas sobre lo que era yo, y ella se desencantó y se empezó a acostar con otro chico. Y a mí me empezaron a entrar muchos celos, y o sea, ella se iba, pasaba la noche y volvía. Y cuando volvía, yo la obligaba a acostarse conmigo. O sea, no hacía falta que la pegase,
No, pero ella no quería, yo sí, y sí se hacía. O sea, ahí sí que sentía, en plan, es mía, o sea, es mía. Celos completamente disparados. Y sentía que la única manera de que fuese mía era eso. Completamente básico, rudimentario. Obligándole a acostarse contigo. Sí. Me gustaba mucho, o sea, sí, tratarla como un objeto. O sea, y derivar tu propio placer de pensar en ella como eso y sí, y derivarlo de ahí. Cosificarla. Sí, cosificar. Un objeto. La ropa también, ponte tal, ponte esto. Vamos, exhibirla también. Nunca he pegado a una pareja, ¿no? Pero ahí yo ya era consciente que tenía un problema de agresividad. Y vi que, o sea, que se lo iba a echar a ella, o sea, que lo iba a actuar con ella. Y eso fue muy fuerte y conseguí pararlo y hablamos y se paró ahí. Pero luego, más tarde, vinimos aquí los dos, o sea, aquí a una terapia de psicóloga. Y al oírla a ella describir esa experiencia, era una violación, era un abuso. Las cosas que ella decía es eso, no, yo no quería, pero lo hacía porque él no se sintiese bien. No, yo en vez de estar ahí me iba y pensaba en otras cosas. Cuando la escuchas en terapia contarlo a ella, ¿qué pasa en ti? Para mí, o sea, fue muy fuerte verlo. Yo me emociono mucho, o sea, estuve a punto de llorar y eso a mí por tal, o sea, a mí me cuesta eso, no me salen tan fácilmente los sentimientos, pero eso sí. Y más ahora en alguna de las meditaciones que hago, me viene y estoy al borde de las lágrimas o incluso alguna lágrima me sale con eso, de pensar en eso. ¿Qué pasa, que no sueles llorar nunca? No, nunca, pero pues eso es una parte de Porque los estereotipos de género, sí. Porque y son de hombres. Exacto, y aparte, o sea, durante mucho tiempo eso y aparte lo tengo reprimido. O sea, ahora sí, ahora me gusta. Me gusta ser capaz de llorar, me gusta poder expresar mis sentimientos, me gusta tal, pero eso es lo que te he dicho, tengo un déficit de inteligencia emocional. ¿Tú dirías de ti mismo que has sido un maltratador? Sí. Sí. Pero no es tan corto, o sea, no es... Sí, pues sí he sido eso y he sido muchas otras cosas, pero sí, si es solo sí o no, sí. Y con todo el proceso que has tenido, podríamos decir que el maltrato o el maltratador es fruto de muchas circunstancias personales, ambientales, familiares, pero que con un tratamiento adecuado, con una terapia adecuada, se puede salir. Sí, por supuesto. Sí. O sea, yo creo que el tratamiento funciona. Lo que pasa que eso, yo he tenido el privilegio. A mí me han pagado todo esto. Y, o sea, creo que de base debería ser algo que se explicase en los colegios. O sea, una clase de inteligencia emocional, de, oye, si estás sintiendo esto es que estás enfadado. Piensa por qué estás enfadado. Si estás sintiendo esto, estás ansioso. ¿Cómo vas a manejar eso? Y sí, o sea, yo creo que sí, que se cambia y yo no lo hago por las otras personas. Yo no he cambiado por las otras personas. Yo he cambiado por mí mismo. El Luca de hoy se gusta a sí mismo, se quiere a sí mismo. Sí, lo intento. Lo consigo mucho. Estoy en un buen lugar ahora mismo. Cuando hablamos de violencia machista partimos de una premisa, la voluntariedad. Los maltratadores son perfectamente conscientes de lo que han hecho, porque no es una enfermedad, es una educación.
Es una tradición. Es una forma de ser superior, claro. El 20% de los hombres que matan a sus parejas se suicida después y el 10% lo intentan. Antonio intentó matar a su mujer de 6 navajazos. Lo cuenta en un libro, A 4 horas del sol. ¿Tú crees que alguien que vea esta entrevista pensará que eres un ex maltratador? ¿Que eso se cura? Bueno, puede haber gente de todo, ¿no? Yo lo que me gustaría es que supieran de este nuevo Antonio, ¿no? De este Antonio que ahora está intentando ayudar a los demás para que esto no vuelva a ocurrir. Que he escrito un libro pensando en eso, ¿no? En que alguien lo lea y se vea identificado con lo que a mí me pasó y piense, ostras, si a esta persona le pasó eso, ¿por qué a mí no me puede pasar? ¿Por qué un título tan bonito para un tema tan feo? Bueno, el título viene a raíz precisamente de eso, ¿no? De lo que me pasó cuando estaba a punto de cometer el delito, ¿no? Fue, no sé, algo que yo tenía en mi cabeza. En el libro lo describo como sombras, pero sí que eran algo en mi interior que me llevó a hacer la barbaridad que hice. Entonces, pues, esas voces en el libro relatadas como sombras, esas sombras me decían que a las 4 horas de la salida del sol yo tenía que consumar lo que ellas me decían que era la venganza por lo que yo había sufrido en aquel tiempo. La sentencia te condena a 6 años y medio de cárcel por asesinato en grado de tentativa, por darle a tu exmujer 6 navajazos. Al final has cumplido 3 años y medio. ¿Te ha salido barato? Diría que no. Yo realmente sufrí mucho cuando llegué allí. Los 6 primeros meses fueron terribles para mí, porque yo estaba allí solo, completamente solo. Y con ese tiempo, en esos 6 meses, me di cuenta de la barbaridad, la brutalidad que llegué a hacer. El por qué a esa persona que yo quería tanto, pude o intenté quitarle la vida, ¿no? Pues algo muy brutal. Entonces, el saber que tú eres capaz de algo tan bestia, ¿dónde te deja? ¿Dónde me dejaba a mí? Antonio, cuando entras tú en la cárcel, tú te consideras la víctima. Cuando entro yo allí, sí. Explícame eso. Yo me considero la víctima porque pensé que en aquellas ideas equivocadas que yo tenía, en aquella vida de felicidad que yo creía tener, pensé que ella era la que me había hecho el daño a mí, que de alguna manera yo me tenía que reivindicar de aquellos 20 años que no habían servido para nada, de aquellos 20 años que yo había dado una vida para mí a su servicio, equivocadamente, es posible. Hablas de dependencia amorosa, pero ¿no estás intentando maquillar de alguna manera un sentido muy patrimonial de la propiedad de tu mujer? Un sentido muy machista de tu mujer era tuya y no podía ser de nadie más. Yo creo que no. Yo diría que no. Yo a mi mujer, en aquellos tiempos, que era mi mujer, yo le permitía ir con ropas normales. Ella a veces te enseñaba su pecho, y yo nunca me metía en lo que ella llevaba. Ella tenía un coche y salía y entraba. Yo no. Nunca le dije dónde vas, ni por dónde vienes, ni qué haces, que dónde estás. Ella venía aquí a Lérida a trabajar, a veces, no siempre, pero cuando venía yo tampoco la controlaba. Alguna vez el móvil, sí. ¿Tú la maltrataste psicológicamente durante mucho tiempo? Sí. ¿De qué manera? Ya cuando nos conocimos, a mí me engañó con otra persona.
cuando seguimos en lo dejemos, cortemos, y volvimos a los 4 meses. Me volvió a engañar con otro hombre. Bueno, evidentemente, pues mi cabeza siempre estaban pues sus infidelidades. En mi cabeza, perdonas, pero no puedes olvidar. Yo no podía olvidar. Siempre que veía algo que a mí no me gustaba, pues le decía, pues ya está con otro, estás con otro, me estás engañando, ahora te voy a vigilar, voy a cogerte el móvil, digo. Y entonces, pues sí, alguna vez sí que le cogía el móvil. Normalmente ella siempre estaba en la cama o viendo la televisión, y entonces eso a mí me enfurecía mucho, ¿no? Entonces cuando yo llegaba de trabajar no tenía la comida en la mesa, me la tenía que hacer yo, y discutíamos y le decía que no valía para nada, que no servía para nada, que algún día se vería pues en una esquina haciendo de lo que más le gustaba, ¿no? Entonces todo eso era un cúmulo quizás de sentirse ya como abandonado, como olvidado por alguien a la que ya querías tanto que ya no podías olvidar. Entonces, en todo ese, digamos, convulso, no sé, digamos, en ese convulso pensar que yo tenía, en el que mi vida ya se había acabado cuando ella se marchó, pues yo quise vengarme de una manera. Entonces yo pensé, sí, que me guardé un cuchillo en el bolsillo, el pantalón, cuando ella llegó a buscar la ropa, y pensé que lo mejor era darle como un escarmiento, intentando suicidarme delante de ella. Yo no quería vivir, no tenía ganas de vivir, no tenía ganas de seguir con mi vida. Me daba igual mi familia, mis hijos, me dio igual el trabajo, me dio igual cualquier cosa. En Cero, de Movistar Plus.